¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de George que nos comparte combates con Min Xiao en la Liga Super y en la GBL. Recordemos que este Pokémon, para tenerlo de ya, o sea, para tenerlo en tu equipo tienes que ser rango 5, pero él se ha pasado una cuenta pollita, le ha dado el segundo ataque y también tiene que bajar, tienes que rezar que quede por debajo de 80 de Davis para que quede en la Liga Super, si no se va a pasar. También sirve, es una buena oportunidad para ver el cambio en puño nociva, que ahora hace un poco más de daño. Lo está acompañando con Victreebel y con Mei-chan a nivel 50, que por cierto acá lo está haciendo como un cambio seguro. Min Xiao, un Pokémon que tiene buenos cargados como el de Demolición y Hierbalazo, también aprende Roca Afilada y el básico de puño nociva, que recordemos que fue mejorado desde el día de hoy que empezó esta temporada actual de la GBL. Que va a estar respondiendo con este puño ya súper eficaz al tipo tierra. El oponente que va a estar haciendo, el oponente en esta ocasión decide gastar el escudo y se viene un cargado. Mei-chan es tan tanque que todavía lo puede aguantar el entrenadores y es un bumafongo, por eso que George lo deja pasar y sabe que puede llegar un cargado más. Ya como que se le traba el juego, se le traba, a llegar el puño hielo y lo tiene ahí, pero como se le traba un poquito, va a dejar pasar el cargado, que va a estar recibiendo el bumafongo, que lo va a debilitar porque va a ser entrenado con Min Xiao a farmearse al Stamford de Unova. Tiene un poco de energía y que Pokémon va a estar entrando. El rival, al ver que tiene el básico de veneno, por eso mismo que entra con su bastión, pero él no va a contar, no se la va a creer que tiene este Pokémon. Aprende Demolición, que es lo único con el que tiene Stab, le quita prácticamente la mitad. Por un siguiente Demolición no lo va a vencer, lo tiene que lanzar, pero ya recordamos que aguanta los antiaéreos por ser tipo lucha. Va a cubrir ese ataque cargado, que va a estar recibiendo el lanzallamas. Está bien, escudito, y tiene dos demoliciones. Tiene dos demoliciones para vencer al Bastion. Veamos el oponente que va a hacer en esta ocasión. Carga hasta el excelente segundo demolición. El oponente gasta el escudo y se va a venir otra demolición más, pero antes genera un poco de energía extra y se viene la demolición de entrenadores. Después de esta demolición tendría que hacer el cambio y farmear con Victreebel, ¿verdad? Lanza el demolición, no es suficiente y quiere farmearse al Bastion, pero no lo consigue. No lo consigue, pero entra Victreebel, que sí lo va a hacer. ¿Y qué Pokémon tiene atrás el oponente? Y atrás tiene una Sumelia, así que partida perdida para el oponente. A básicos Victreebel podría deshacer, pero no, el oponente quiere jugársela hasta el final. Sus últimas fichas va a escudar este ataque que va a estar haciendo de rayo hielo. Victreebel a básicos no, a básicos nada, porque ya tenía presionado la hoja aguda. Que entrenadores que el Asumir ni de broma lo va a estar aguantando. Recordemos también, o sea, no estamos para criticar ni nada, pero estamos a inicios de esta temporada, así que por ahí van a aparecer rivales que nada que ver, o sea, que recién están empezando también. Y o sea, no hay que criticar, no estamos en la media temporada donde vamos a ver combates de nivel y todo eso de ahí, así que es más que todo para ver el Pokémon en sí, ¿no? Desde que ya les digo que no es las mejores opciones en la Liga Super porque es demasiado de papel, muy pero muy frágil. Acá Bastion responde con lanzallamas, que Mei-chan esto un tanque lo aguanta, mejor que puede lanzar. Y Mei-chan acá en este match solamente farmea, nada más, farmea y listo. Queda con el tope de energía y con la mitad de vida siempre. Y va a estar entrando que Pokémon, y para esta ocasión el oponente decide sacar a la Sumelia, pero tiene el tope de energía y está a un básico a llegar al segundo psíquico. Por eso que lanza este psíquico, el oponente que va a estar haciendo gasta el escudo y se viene de inmediato otro psíquico más. Entrenadores va a estar cargándolo hasta el excelente, como siempre, psíquico, que le deja muy tocado a la Sumelia, que tiene que gastar su energía sí o sí, porque básicos no va a vencer, no lo va a vencer. Por eso que Sumelia responde con un cargado que va a estar haciendo el Carantoña, destroza al Mei-chan. Pero Min Xiao, que parece un gato, no sé mal, y quiere farmearse, el rival tenía atrás o una doble hada. Está bien. Ahora con tantas mejoras a los Pokémon de tipo veneno, no creo que vaya a ser la opción de llevar triple hada, doble hada, como en este caso. Acá Min Xiao le da tiempo todavía de llegar a demolición para liquidar al Ninetales de Alola, el oponente que va a estar haciendo. El oponente decide gastar el escudo, pero ahora sí Victreebel, bueno, no es doble veneno, pero es doble usuario de ataque veneno. Destroza al pobre Azumarill, se lleva la victoria. Y pasamos al tercer enfrentamiento de este video. Y para este match va a estar enfrentando contra Lucius. Va a ser un choque directo de Min Xiao, el gato, contra Ceftrica. Veamos, miren los básicos de puño nociva. Recordemos que este básico ahora hace un poco más de daño. No ha sufrido mejoras en el cuanto a energía, solamente en el daño. Miren el daño que le ha hecho a punta de pullas nocivas. Disca responde con el chispazo, la Zebra responde con el chispazo y se viene acá el doble demolición. Una demolición sí basta para vencer al Pokémon, ¿no? Porque vimos que este Pokémon es un cañón de cristal. Creo que en la Liga Ultra podría tener un mejor rendimiento. Se viene el segundo demolición para liquidar a la Zebra. Carga hasta el excelente ataque cargado. El oponente que va a estar haciendo para esta ocasión, el oponente lo deja pasar. Está bien, Min Xiao destrozando a Ceftrica y entra el Flareon, que le va a dar tiempo a llegar un cargado. Lamentablemente no le da tiempo a llegar un cargado. Y acá tiene que entrar con Mei-chan porque atrás Victreebel le va a pasar recontra mal contra este Flareon, que en cualquier momento se viene su cargado. Que va a estar haciendo en esta ocasión el daño de este sofocazo. Por fortuna cubre. Se bajó mucho el ataque y contaban los básicos.
Flare, no llega otro cargado, por eso se lo termina farmeando. Queda con energía y entra el Umbreon. Tiene acá las puntas de puños hielos, le va a hacer el máximo de posible, y también con los básicos de contraataque que le pega súper eficaz al tipo siniestro. Creo que es un Umbreon con el básico de finta. No usen finta con su Umbreon entrenadores, úsenlo con alarido, que es 1000 veces mejor. Responde con otro puño hielo que ya está dejando muy tocado. A estas alturas el Victreebel atrás podría entrar y a básicos podría reventar todo, ¿no? Recordemos que también ahí tengo que cambiar mi infografía ahora, porque recién me vengo dando cuenta de esto, que ahora un base requiere 45 de energía, ya no requiere 50. Así que con el Victreebel, unas disculpas del caso, o sea, desde esta temporada recién requiere 45 porque antes tenía 50. Así que todos mis banners de ataques tienen que sufrir una modificación. Lo había dejado pasar eso, no me había dado cuenta porque ya lo tenía avanzado un poco desde la tarde. Y bueno, pasamos al siguiente enfrentamiento contra Stinson 05. Va a ser un choque directo de Minxiao contra un Rhyperior. Minxiao contra Rhyperior. Rhyperior, ¿qué va a estar haciendo? ¿Qué básico tiene? Tiene básico de roca. Ambos Pokémon se aguantan los básicos, pero Rhyperior es Rhyperior. Y miren cómo está reventando, a pesar de que al ser tipo lucha Minxiao aguanta la roca. Como le está bajando la vida, le han bajado prácticamente la mitad. Pero Rhyperior, veamos si aguanta una demolición. El oponente decide gastar el escudo. Se viene otra demolición más. Acá creo que lo mejor hubiera sido lanzar el hierbalazo, ya que lo iba a destrozar sí o sí, porque un demolición es un ataque malísimo de tipo lucha y no lo va a vencer, y el oponente lo ha dejado pasar. Si mejor era lanzar el hierbalazo, que lo ibas a one-shotar, ya que tanto el tipo tierra y el tipo roca de Rhyperior no lo iba a aguantar. Roca afilada que destroza al gato, pero va a estar entrando el Medicham a farmearse a Rhyperior y quedar con energía acumulada. Entra que Pokémon, y el oponente para esta ocasión decide entrar con su Victreebel y se viene acá. Es doble puño hielo, ¿no? O baitido con un puño hielo y un psíquico, porque un puño hielo no lo vence al Victreebel, ya que también lo aguanta los básicos de tipo lucha, ser tipo veneno. Se viene aquí el puño hielo y el oponente que hace decide gastar el escudo. Si hubiera sido un Victreebel oscuro, sí hubiera bastado un puño hielo, pero no es el caso, es un Victreebel normalito. Responde aquí con este ciclón de hojas, que veamos si le baja el ataque. No le baja el ataque por fortuna. Y se viene el puño de hielo. Puño de hielo, el oponente que va a estar haciendo. Y el oponente para esta ocasión, como les comento, lo deja pasar, pero Medicham puede farmear. Dos básicos al menos. Si tiene un fuego atrás es GG. Y tiene un fuego entre adores, pero con el básico alarido. Si tan solo hubiera tenido colmillo ignio, la partida estaba perdida, pero tiene alarido. Así que por eso Medicham llega a psíquico. Y ni siquiera Victreebel va a hacer su aparición, porque con este psíquico va a destrozar al pobre Arcanine Shadow o Arcanine Oscuro. Y así vamos a pasar al último enfrentamiento de este video. Ya estaba en rango 2 por esta ocasión contra Nino Haru. Va a ser un choque directo de Minxiao contra un Toxic Growlithe muy malo, ya que el Toxic aguanta los básicos. Por eso que tiene que cambiar, y su cambio seguro era Medicham. Lo prende a su cambio también y entra con Mandibas. Pero Medicham con un escudo puede liquidar al Pokémon. Veamos, Mandibas responde con un cargado, eso es bien cierto. Carga muy rápido con el básico alarido. Con el básico de tajo aéreo sí vence a Medicham sin problemas, pero lo tiene nada más con el básico alarido y está lanzando puro golpe cero, que también es una buena opción, pero no basta para vencer a un Medicham, sobre todo si es un XL a nivel 50, posiblemente un XL así normalito, 44, 45, que me accedan por los 1500 también, cuando es 100% de bis, posiblemente sí lo venza, pero aún que es top 1, número 1 para la Liga Super, realmente el Mandibas la pasa mal, ¿no? Porque acá ya tiene doble puño hielo. El oponente que va a estar haciendo le lanza el puño hielo hasta el excelente y el entrenador decide escudar, pero enseguida tiene otro puño hielo. Y veamos si el oponente que va a hacer para esta ocasión carga hasta el excelente este puño hielo, y el entrenador decide dejarlo pasar y no lo vence. Pero un cargado a Mandibas tampoco puede vencer a Medicham. Por eso mismo que George decide para esta ocasión guardarse el escudo. A pesar de que es súper eficaz, no lo vence, lo prende un cambio porque lo viene a farmear y entra con el Toxicroak. Y se viene acá Victreebel oscuro, que es lo mejor que puede hacer. Deja pasar este cargado porque era bomba fango que le pega neutral, porque el tipo planta aguanta tierra, el tipo veneno no, por eso que es neutral. Y al menos Victreebel hace su trabajo y le deja muy tocado. Y Minxiao o el gato puede entrar a farmear, o podría intentar hacer el cambiazo con Medicham, pero todavía le debe faltar para tener habilitada la ventanita del cambio. Por eso que entra con su Minxiao. Va a estar escudando este bomba lodo que le iba a one-shotear. Y a básicos, gracias a la mejora del puya nociva, yo creo que por eso mismo que a básicos vence al Toxicroak, que Pokémon va a estar ingresando. Y para esta ocasión el oponente decide entrar con su Stanfic Galar y se viene el demolición. Y ojo, mira que demolición sabemos que es un ataque malísimo de tipo lucha, pero hay que ver el daño que le hace al Stanfic Galar. Prácticamente le quita la mitad. Y acá quería hacer el cambiazo, pero Mandibas es farmeado, terriblemente farmeado por el gato. Y se viene otra demolición más. Y hay que ser sinceros, un demolición puede servir para guardar un escudo al Stanfic Galar, pero el siguiente tampoco es que lo vaya a vencer.
y tampoco es que le va a salir el cambio, por eso mismo que la partida está más que perdida, porque después de este cargado y después el Stunfisk con unos cuantos básicos más va a vencer al Mei-chan y nuestro amigo va a terminar perdiendo. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este Pokémon, no olviden suscribirse y comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.